Europa, finales del siglo XVIII. Bajo el cielo plomizo de una ciudad que huele a incienso y a carne quemada, el puritanismo no es una fe, es una soga al cuello. La Inquisición, aunque herida por el tiempo, aún retuerce sus garras en este rincón del mundo. Aquí el pecado no se perdona, se extirpa. A los desviados se les somete a la cura del hierro. Hierros candentes que marcan la piel para que el alma recuerde su forma original. O el tormento del agua, donde el pecador siente que el océano entero entra en sus pulmones hasta que confiesa una culpa que a veces ni siquiera posee. En el centro de este terror se alza la figura de don Julián de Almagro, el padre de Leonor. Para los beatos es el brazo derecho de Dios, un santo que limpia la podredumbre del mundo. Para los que susurran en las tabernas es el sembrador de muerte, un hombre cuyo corazón es una piedra de molino. Pero tras los muros de su mansión, Julián se desmorona. Un secreto innombrable, una mancha en su propio linaje o quizás una culpa del pasado que lo consume, le provoca espasmos y un insomnio que raya en la locura. Un hombre que castiga el pecado ajeno para ocultar el infierno que lleva dentro. Leonor, su única hija, es la joya de la corona de esta sociedad hipócrita. Es de una belleza casi insultante para una época de castidad. Piel de porcelana que parece brillar bajo la luz de las velas, ojos de un verde tormentoso y un cabello oscuro que siempre va recogido en peinados elaborados que esconden su espíritu rebelde. Acompañada por un guardia silencioso y siguiendo el consejo de su confidente Sofía, Leonor se aventura hacia las afueras, donde la ley de su padre se siente un poco menos pesada. La puerta se abrió, allí estaba Isabel. Isabel no vestía encajes, sino lino vasto que se ceñía a un cuerpo moldeado por el trabajo en el campo. Tenía la piel besada por el sol, pecas que salpicaban su nariz y unos brazos fuertes que sostenían un manojo de romero. Su belleza era salvaje, cruda, carente de los artificios de la corte. Isabel, con voz cautelosa profunda, ¿se ha perdido una dama de su alcurnia? Este no es lugar para sedas, señora. La gente podría hablar si ven su carruaje tan cerca de la maleza. Leonor, con la respiración entrecortada, tratando de mantener la compostura. Busco alivio para un mal que los médicos no entienden. Me han dicho que usted conoce los secretos de la tierra. Mi padre, él necesita descanso. En ese instante, sus miradas se anclaron. Leonor sintió un vuelco violento en el pecho, un calor desconocido que le subió por el cuello. La seguridad con la que Isabel la observaba, sin bajar la cabeza como hacían los siervos, la desarmó por completo. Isabel, por su parte, quedó desconcertada. Nunca había visto una fragilidad tan elegante, ni unos ojos que gritaran por libertad con tanta fuerza. Pase. El dolor de los hombres poderosos suele ser el más difícil de curar, porque nace del alma, no del cuerpo. Durante la siguiente hora, el tiempo se detuvo. Isabel explicaba las propiedades de la valeriana y la belladona, mientras sus dedos rozaban accidentalmente los de Leonor al entregarle los frascos. Cada contacto era una descarga eléctrica, un sacrilegio silencioso. Debo irme antes de que el sol caiga. Mi guardia me espera, pero temo que una sola dosis no sea suficiente. Isabel, con una media sonrisa desafiante. Entonces tendrá que volver, mi señora. Las medicinas del bosque requieren constancia y discreción. Volveré, se lo juro. Esa noche el contraste no pudo ser mayor. Isabel, en su humilde cabaña, miraba el rincón donde Leonor había estado parada. Aún podía oler el perfume de rosas de la aristócrata mezclado con su propia lavanda. Se tocó los labios, sintiendo un hormigueo prohibido. Sabía que acercarse a la hija del inquisidor era caminar voluntariamente hacia la horca, pero su sangre reclamaba ese peligro. A kilómetros de allí, en una habitación de techos altos y techos decorados con severas figuras gregorianas, Leonor permanecía despierta. El corsé, desatado sobre la cama, parecía una jaula vacía. Se llevó las manos al vientre, sintiendo aún el eco de la presencia de Isabel. «Es pecado», se susurró a sí misma mientras las sombras de los santos en las paredes parecían juzgarla. Pero por primera vez en su vida, el miedo a la muerte era menor que el deseo de volver a cruzar esa puerta. El hilo del destino se había tensado, y en esa época de oscuridad, el amor no era una bendición. Era una sentencia de muerte que ambas estaban empezando a firmar.
Las visitas de Leonor a la cabaña del bosque dejaron de ser una necesidad médica para convertirse en una adicción. Don Julián bebía el té que su hija le preparaba, sumiéndose en un letargo que Leonor aprovechaba para escapar. Él no sospechaba que el alivio a sus nervios venía de las manos de la estirpe que él mismo intentó borrar de la tierra. Hace años, Julián de Almagro no era un santo, sino un hombre esclavo de sus instintos. La madre de Isabel fue su amante y el fruto de ese pecado, un hijo que nunca llegó a nacer, terminó bajo la tierra roja por las propias manos de Julián en un arranque de furia. Para ocultar su crimen, el inquisidor vistió su asesinato de justicia divina. Acusó a la familia de Isabel de brujería y los desterró a la miseria de las afueras. Isabel, que entonces era solo una niña, creció sin saber que el hombre que la expulsó era el asesino de su madre, y que ella misma era el recordatorio viviente de su mayor atrocidad. Ese era el secreto que mantenía a Julián al borde del colapso, el fantasma que lo perseguía en cada sombra de la mansión. En la cabaña el aire se había vuelto denso. Leonor e Isabel ya no hablaban de medicina. Hablaban de sus miedos, de sus sueños de una vida donde no existieran las cruces ni las hogueras. El deseo, contenido durante semanas tras el corsé y los modales, estalló en un momento de vulnerabilidad. Mi padre dice que el infierno es un lugar de fuego eterno, Isabel, pero yo creo que el infierno es vivir cada día fingiendo que mi corazón no se acelera cuando te veo, susurró Leonor con voz entrecortada. Si esto es pecado, Leonor, entonces el cielo debe ser un lugar muy solitario. Fue Leonor quien acortó la distancia. Rompiendo siglos de protocolo y miedo, selló sus labios con los de Isabel. Fue un beso que sabía a urgencia y a prohibido. Isabel respondió con un hambre contenida, sus manos enredándose en el cabello oscuro de Leonor, atrayéndola hacia sí como si quisiera fundirse en su piel. En ese instante, bajo la luz tenue de una vela, el mundo desapareció. Solo existían ellas. Pero en la oscuridad exterior, unos ojos de piedra vigilaban. El guardia de don Julián, oculto entre los robles, presenciaba el sacrilegio. Don Julián, con voz atronadora, llena de asco y rabia: «¡Maldita seas! ¡Engendro de Satanás! ¿Es así como honras mi nombre? ¿En el lecho de esa basura desterrada? Ella tiene más alma que tú, padre. Tú solo conoces el miedo y el castigo». La mano de Julián impactó contra el rostro de Leonor con una fuerza que la lanzó al suelo. La humillación fue seguida por el encierro. Don Julián ordenó vigilar cada puerta y ventana de la mansión. Su hija era ahora una prisionera en su propio hogar, custodiada por hombres que tenían órdenes de disparar si intentaba cruzar el umbral. Pero la furia de Julián no se sació con el castigo a su hija. Esa misma noche, el inquisidor cabalgó hasta la cabaña de Isabel. Don Julián, con voz fría, destilando veneno: «Escúchame bien, herbolaria. Si vuelves a poner tus ojos en mi hija, o si tan solo un pensamiento impuro cruza tu mente, te juro por el Dios que me dio esta espada que no habrá rincón en el mundo donde puedas esconderte de la muerte. Te veré arder y disfrutaré cada grito, igual que hice con otros de tu ralea. Aléjate de ella o prepárate para el infierno». Isabel se quedó sola frente a su puerta, viendo cómo la silueta del hombre que destruyó a su familia se alejaba. El miedo la atenazaba, pero el sabor de los labios de Leonor aún permanecía en su boca. Sabía que la guerra había comenzado. El deseo es una fuerza más poderosa que el miedo. Burlando la vigilancia de los guardias, Leonor escapó por la ventana de su alcoba, corriendo a través de la oscuridad del bosque, como si el mismo diablo la persiguiera. Pero no huía del mal, corría hacia la única luz que conocía. En la cabaña, el encuentro fue una tormenta de desesperación. No hubo palabras, solo el roce urgente de la piel. Se amaron sobre el lecho de paja y mantas ásperas, con la urgencia de quienes saben que el tiempo se les escapa entre los dedos. Leonor recorrió con sus labios cada peca de Isabel, reconociendo en su cuerpo el mapa de su libertad. Isabel la estrechó contra sí, ocultando su rostro en el cuello de la aristócrata, queriendo memorizar su aroma a rosas antes de que el mundo se las llevara. Fue un acto de comunión pura, un desafío carnal a las leyes de los hombres y de Dios. Don Julián, con voz ronca, desbordada de una furia inhumana: «No, malditas sean por siempre». Julián de Almagro entró como una exhalación de muerte. La imagen de su hija,
desnuda y entregada a la mujer que representaba su pasado oscuro, rompió lo último que quedaba de su cordura. Agarró a Leonor del cabello, arrastrándola fuera de la cama mientras descargaba latigazos ciegos sobre su espalda. Pero su verdadero odio, aquel veneno acumulado por años de secretos, lo volcó sobre Isabel. «Llévense a mi hija al calabozo subterráneo, y a esta siembra de Satán, preparen la leña, que el pueblo vea cómo arde el pecado». Días después, el calabozo de la mansión se abrió. Leonor, pálida y con los ojos vacíos, fue llevada ante su padre. Él la miró con una frialdad que helaba la sangre. «Tu amiga ha sido purificada, Leonor. Las cenizas de la herética ya se han dispersado. Su muerte es tu culpa, por arrastrarla a tu delirio. Pero he decidido salvarte. Irás al convento de las Clarisas del Monte. Allí, las hermanas del silencio sanarán tu mente con el ayuno y el cilicio. Olvidarás su nombre o morirás intentándolo». En aquel convento, la sanación era una tortura disfrazada de piedad. Leonor fue sometida a baños de agua helada en pleno invierno, a noches de rodillas sobre granos de sal y a azotes que buscaban expulsar un amor que ya estaba tatuado en su alma. Pero no fue el dolor físico lo que la doblegó, fue el silencio. La ausencia de la risa de Isabel, la falta de su calor. Leonor ya no era una persona, era un cuerpo vacío habitado por un fantasma. Una mañana, las monjas encontraron su celda abierta. Leonor yacía en el suelo, con las venas abiertas por un trozo de vidrio de una imagen sagrada. A su lado, una carta manchada de sangre dirigida a su padre. «Padre, tú que te dices enviado de Dios, has sembrado la muerte en nombre de la vida. Mataste a la mujer que amé, y ahora, finalmente, has matado a tu hija. No busques mi alma en el cielo de tus santos, porque donde ella esté, allí estaré yo. El amor verdadero no es una enfermedad que se cura con dolor, es la única verdad en este mundo de sombras que tú has construido. Quédate con tu fe de piedra y tu casa vacía. Muero libre, porque muero amándola». Don Julián nunca volvió a ser el mismo. El hombre que doblegaba reinos se arrugó como una hoja seca. Abandonó los tribunales y las hogueras, encerrándose en su mansión donde los ecos de los pasos de Leonor lo perseguían noche tras noche. Terminó sus días como un ermitaño, hablando con las sombras de aquellos que había asesinado, esperando una muerte que tardó años en llegar para cobrarle cada una de sus deudas. En tiempos de oscuridad, el poder cree que puede sofocar la luz quemando a quienes la portan, pero las cenizas no olvidan. La historia de Leonor e Isabel nos recuerda que, aunque el odio tenga las leyes y las armas, el amor es lo único que permanece escrito en el viento, esperando a ser escuchado por aquellos que aún se atreven a sentir. Dale like al video, activa la campanita para recibir notificaciones cuando subamos historias nuevas cada domingo y jueves. Y no olvides suscribirte a tu canal de Historias GL.